En un mundo justo, las niñas no son madres. En Argentina, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar y parir. Se estima que cerca del 80% de esos embarazos previene de violaciones en el ámbito familiar. Infancias libres, justas y equitativas es que las infancias tengan garantizados todos sus derechos, poder acceder a una vida libre de violencias sin ser abusadas ni obligadas a ser madres. Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a hablar de la violencia sexual hacia las niñas, el derecho al aborto y la red de feministas que acompañan, abrazan y luchan para acceder al aborto de una manera segura. Según datos de Amnistía Internacional, por año en el mundo quedan embarazadas 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas menores de 15 años. En nuestro país, anualmente, son cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años que se convierten en madres. Este hecho no solo demuestra la falta y falla en el acceso a los recursos y servicios que les permitan ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos a aquellas niñas y adolescentes, sino que también manifiesta la presencia de los casos de abusos y violaciones en las niñas de nuestro país. Casi un 80% de esos embarazos provienen del ámbito familiar. La continuidad del embarazo en las niñas tiene riesgos e implicancias físicas, como así también un alto impacto a lo largo de toda su vida. Cerca del 30% de las jóvenes que abandonaron el secundario lo hacen por el embarazo o por la maternidad. Esto se puede ver complejizado por dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una que tiene que ver más de coyuntura y una cuestión más histórica. Actualmente estamos viviendo una crisis social, económica y sanitaria a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, que, como ya venimos mencionando en otros programas, ha agravado las condiciones de riesgo de las mujeres y diversidades que sufren violencias de género. Y en esto también incluimos a las niñas. En varios países de la región se registró un incremento en las denuncias de casos de violencia sexual contra niñas en el contexto de confinamiento. Esto se ve agravado por las condiciones de acceso y las posibilidades de poder tener servicios esenciales de salud, protección social, acceso a la justicia, contención, como así también el impedimento, y aquí voy a lo histórico, de acceder al derecho del aborto legal, seguro y gratuito, volviendo la maternidad para las niñas como una obligación, intensificando los riesgos y las desigualdades. El marco normativo en Argentina comprende a las relaciones sexuales con niñas menores de 13 años como casos de abuso sexual. Y se presume abuso cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años, ya que se entiende que hay como un aprovechamiento de la inmadurez sexual de aquella persona. En todos estos casos está habilitado el derecho a la interrupción legal del embarazo, la ILE. Esto está contemplado en el Código Penal argentino desde 1921. Van a ser 100 años que tenemos aborto legal en Argentina por causales, que estas son los casos de violación, el peligro para la vida o la salud de las mujeres, la salud entendida en un sentido amplio e integral. Y fue validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en el 2012. Entonces, la consigna "En un mundo justo, las niñas no son madres", lo que intenta hacer es visibilizar y concientizar acerca de la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes, que provoca muchas veces embarazos no deseados, y también la violencia ejercida por parte del Estado y las instituciones de la salud que obstaculizan el acceso al aborto. Obligar a una niña o a un adolescente a llevar a término un embarazo, parir y forzarlas a ser madres es una violación de sus derechos humanos. Obligar a ser madre a una niña o adolescente es una tortura. Pero si hay algo que nos enseñó el feminismo es que no estamos solas, o que podemos contar con nosotras. El 18 de agosto se cumplieron 4 años de la liberación de Belén, presa casi 3 años por un aborto espontáneo, que entre varias cosas nos dejó como enseñanza y el recuerdo de que contamos con redes feministas para hacer el aguante, para luchar y combatir con la justicia patriarcal, contra el Estado que nos criminaliza y las instituciones de salud, que en vez de garantizar derechos nos denuncia. Entonces, para hablar de redes feministas, quisimos traer a las compañeras que ayudan, contienen y abrazan a aquellas que quieren acceder al aborto de una manera segura. Por eso hoy estamos con Ruth
Zurbriggen, activista, maestra, investigadora feminista y parte de La Revuelta, y la organización Socorristas en Red. Hola Ruth, muchas gracias por estar acá. Antes que nada, quería pedirte si nos podés contar brevemente qué es Socorristas en Red y cómo trabajan. Socorristas en Red es una red de colectivas de Argentina que nos nucleamos para pasar información y para acompañar a quienes deciden llevar adelante un aborto. Actualmente está conformada por 56 colectivas de distintas ciudades, mayoritariamente de ciudades de este país, y surge en el año 2012 por impulso de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, pero va teniendo con el paso de los años un crecimiento muy vertiginoso, y ese crecimiento tuvo una especie de estallido, diría, con lo que fue la marea verde y la decisión del cruel Senado de la Nación que votó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que Socorristas en Red es un gesto político feminista de acción directa que busca colaborar en la resolución de un problema que es un problema que está presente aquí y ahora y que necesita de cierta inmediatez para esa resolución. Buscamos con este gesto político también armar unas pedagogías corpoaborteras que pongan como principales protagonistas de esta decisión a quienes la toman, y que esas personas que deciden abortar sientan que no están solas, porque nos parece que hay un cambio sustantivo en las experiencias de abortar cuando esas experiencias son acompañadas a cuando se viven en soledad absoluta. Entonces, con este gesto político lo que buscamos también es provocar otras sensaciones vinculadas al aborto, y es en gran medida esa sensación de sentirte acompañada. Buscamos ofrecer la mejor manera posible que tenemos para acompañar, y buscamos entonces que ese tránsito por esa decisión cuide la salud y la vida de quienes abortan. ¿Y cuáles son las dificultades u obstáculos más frecuentes que encuentran las niñas y adolescentes que quieren practicarse un aborto en Argentina? La situación particular de niñas y adolescentes a quienes acompañamos en sus procesos de aborto son siempre situaciones por demás complejas. Quiero dejar en claro que es la franja etaria más difícil por todos los dispositivos que hay que armar y por todas las medidas de protección también que hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, quien acude a nosotras y nosotres es una niña o la mamá de una niña de 11 o 12 años, o la tía o la abuela o el tío o el abuelo, y entonces allí hay que desplegar una ingeniería feminista particular para que esa niña sea oída especialmente, sea cuidada. Lo mismo pasa con las adolescentes, pero hay una diferencia que es notoria, ¿no? Y que es notoria porque en gran medida los embarazos de adolescentes no necesariamente están vinculadas a situaciones de abusos o violaciones como ocurre con el caso de niñas. Otra situación muy particular con el caso de niñas es que en general el descubrimiento del embarazo se da en semanas avanzados de esa gestación, y entonces allí todo el recorrido por el sistema de salud también tiene otros condicionantes por las semanas hasta que se puede practicar un aborto o no.
Entonces eso también trae otra complejidad para el acompañamiento. Pero nuestra decisión cuando nos contactan es acompañar ofreciendo posibilidades de escucha, pero a la vez ofreciendo fundamentalmente posibilidades de resolución con profesionales del sistema de salud que son garantistas de derechos y que son amigables. En muchas provincias nos hemos encontrado con enormes dificultades porque estamos comprendiendo cada vez más que la primera entrevista con el equipo de salud es clave, porque si ese equipo de salud se dedica a desalentar esa decisión a partir de insistir con los riesgos que tiene para la vida, llevar adelante ese aborto, entonces eso se convierte en un peso fuerte que va a desalentar la decisión. En cambio, si el equipo de salud es un equipo de salud que lleva sin ninguna duda la conversación dando cuenta de que el riesgo está en continuar el embarazo y que ciertas posibilidades para resolver están presentes y se pueden poner a disposición de esa niña, entonces la resolución como que va corriendo por un carril de cuidados, que es lo que las niñas y también adolescentes se merecen. Y teniendo en cuenta esto que hablamos de que en Argentina cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar y parir, ¿cómo trabajan? ¿De qué manera acompañan los casos de abortos en niñas y adolescentes? Bueno, y desde Socorristas en Red venimos desplegando esta campaña en un mundo justo, las niñas no son madres, porque queremos provocar otras sensaciones con respecto a la maternidad de niñas a las que muchas veces son arrojadas. Otras sensaciones en el sentido de no tolerar más esa naturalización que hay al respecto, insistir en que las queremos vivas de risa, vivas jugando, que el tiempo de la infancia es un tiempo que merece ser cuidado, y protegido de los abusos sexuales, de las violaciones, y que cuando eso ha ocurrido hay que armar todo un sistema de protección que no las condene por ese abuso también a la situación de maternidad forzosa. Y hay que sacar, por supuesto, muchas conclusiones con respecto a las estadísticas, que son estadísticas que hablan de la crueldad. Cuando decimos que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a parir, a gestar y a maternar en Argentina, eso es una estadística de la crueldad y hay que modificarla. Y antes de cerrar me gustaría que nos cuentes cómo se puede contactarlas. Para contactar a Socorristas en Red se puede ingresar a la página web www.socorristasenred.org. Allí están todas las formas de contacto con las distintas colectivas, tanto las redes sociales de las colectivas como los números telefónicos para que nos llamen. El espacio socorrista se compone de al menos 4 momentos. Uno tiene que ver con la llamada telefónica. Necesitamos que la mujer o la persona con capacidad de abortar que necesita llevar adelante esta práctica sea quien se conecte a los números de teléfono de cada colectiva. Luego hacemos talleres, encuentros grupales con quienes necesitan abortar para pasar la información, para conversar sobre el devenir de esta decisión, para armar lo que nosotras llamamos ingenierías feministas de cuidados,
en términos de poder ayudar a pensar cuál es el mejor horario para usarla, si tienen hijes, si no tienen hijes, si la familia sabe, si hay que irse de una amiga. Estos talleres presenciales en tiempos de pandemia se han suspendido por reuniones virtuales con las y les acompañantes de esa decisión. El tercer momento es cuando utilizan la medicación en sus casas y entonces allí están conectadas con quienes les estamos acompañando para ir siguiendo ese proceso y ver si todo está bien. Y el cuarto momento es la propuesta de control médico posaborto. En tiempos de pandemia, esta red ha podido sostener una alianza muy importante con sectores del sistema de salud que garantizan interrupciones legales de embarazos y entonces acompañamos fuertemente el tránsito por el sistema de salud. Bueno, y así pasaba por modo glitter las compañeras de Socorristas en Red. Les invito a que las sigan en todas sus redes, hablen y cuenten sobre ellas y que ante cualquier duda se pongan en contacto con ellas. En un mundo justo, las niñas no son madres y el Estado garantiza derechos. En el mientras tanto, estamos las redes feministas, las ingenierías feministas de cuidados. Acá estamos, nos abrazamos para seguir dando batalla, nos tenemos.